características técnicas de las empresas era que tenían sistemas muy avanzados en aquel entonces, pero muy pesados, muy segmentados, que tenían mucho que ver con todo lo que tiene que ver con departamentos, pero que tenían muy poca visión de conjunto. De repente explota el mundo de las redes sociales y empezamos a ver que la gente dentro de la empresa empieza a utilizar redes sociales que no controlamos y donde realmente no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Entonces empieza a migrar la tecnología y luego diremos cuáles son las grandes diferencias de este concepto y de este cambio de concepto tecnológico. Y una de las cosas importantes que a mí me gusta explicar siempre es que en este siglo XXI se inventa el concepto de beta. El concepto de beta es un concepto muy interesante porque lo que te permite es hacer cualquier cosa, decir que está en beta y por lo tanto que la gente te ayude a convertirlo en un producto. Con lo cual puedes tener docenas, cientos, miles, en algunos casos millones de personas trabajando gratis para ti. Y eso es uno de los grandes conceptos de este siglo XXI. Y luego la otra de eso que es muy antigua, esa de que se decía ya en la época en que José Luis y yo empezábamos a hablar de Internet, es que en Internet nadie sabe que eres un perro. Es decir, tú puedes estar en una pequeña ciudad fuera de Cuenca, pero tienes una gran página web, tienes una gran labia, unos vídeos muy buenos, te has movido por las redes sociales y de repente Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención y sobre todo por estar aquí delante de las pantallas, ¿no? Que dentro de todos los seminarios que hay online y demás es un esfuerzo de todos y os lo agradecemos. Y bueno, voy a ser muy rápido en la intro. Quiero dar las gracias, que sepáis que esto se está haciendo muy grande. Hay 2.000 inscritos y fijaros, nos salen hasta sponsors que nos mandan cosas como esta para los ponentes. Para Nice Catering nos ha enviado como un catering personalizado de tazas y fijaros hasta, es la primera vez que nos lo hacen y lo agradecemos, hasta jamón, fijaros, ¿eh? Y Rodolfo también lo tiene como ponente. Y bueno, os voy a decir cómo se estructura el evento y ahora os voy a contar un poco sobre el invitado, que sepáis que este, con mucha diferencia, es uno de los, bueno, sobre todo por lo que supone, ahora os voy a contar por qué, uno de los talks más emotivos que vamos a hacer. Y se compone de lo siguiente. Tenemos aquí a Rodolfo Carpentier, se puede considerar el padre de Internet de los modelos de negocio en nuestro país. Ahora os contaré por qué. Y él nos va a contar qué negocios van a funcionar ahora y lo va a hacer. Yo voy a preguntar poco porque él sabe muchísimo y yo voy a escucharle también muy atentamente y luego vais a poder preguntar lo que os dé la gana. Todo lo que queráis, tenéis aquí creo que la persona que más conocimiento tiene y más contactos para montar un modelo de negocio. Y luego, lo que vamos a hacer, al acabar el evento a las 8, tenemos una sala privada del post-evento donde estamos en modo reunión, que podemos conocerle a él más de cerca. Para entrar a él y las otras dos cosas se hace a través del enlace linkgram.info/superpionero. Ahora os cuento cómo se hace. También en este enlace vais a tener la convocatoria que Rodolfo Carpentier va a hacer junto a un servidor para ayudar a 5 emprendedores digitales que tienen negocios acelerados en estos momentos. Y luego también hemos incorporado un grupo de Telegram gratuito, para que todos podáis decir quiénes sois y a qué os dedicáis y en que entre todos los del grupo podemos ayudaros a poner en marcha vuestras ideas, ¿no? Esto que sepáis que lo que intentamos es ser un torbellino de impulso para pasar a la acción, ¿no? Probablemente lo que no se puede con ayuda de los gobiernos y tal, se puede con ganas, ¿no? Y eso es lo que intentamos aquí. Y os voy a contar cómo funciona la sala privada. Si estáis interesados en entrar, una manera de filtrar que tenemos es que damos 15 días gratis de la membresía Super Pionero y nosotros por cada uno que se apunte, aunque luego os deis de baja, vamos a donar a una ONG con la que colaboramos 5 mascarillas para ayudarles, que esta gente lleva realidad virtual a los hospitales y ayuda a un montón de niños. Y bueno, esto os lo repasaré luego y os voy a decir quién es nuestro invitado, ¿vale? Bueno, yo tengo que decir que lo poco o lo mucho que sé de Internet lo empecé a saber gracias a esta persona, que él no lo sabía.
Y fue ayer por el año 97, yo estudiaba en la Universidad Carlos III y Rodolfo vino allí a hablarnos sobre Internet. Y bueno, cada día digo alguna anécdota nueva. Rodolfo, por entonces, él pues iba así con chaqueta y tal, y dentro de la locura, ahora como en el blockchain y todo esto, era como el tío serio que decía, joder, si este tío cree en esto, no vamos mal perdidos porque algo de razón debe tener, que a él le hacen caso. Y era como el que abría el camino, ¿no? Y así, él tenía... Bueno, él fue cofundador de la primera incubadora de negocios que se llamaba NetJuice en España, de donde nacieron proyectos como, bueno, ayudaron a Kelku, a Bybit, ahora lo contarás tú, Rodolfo, a Twenty. Que sepáis que Kelku, por ejemplo, fue vendida a Yahoo por 600 millones de dólares, que es una burrada. Y que sepáis que Rodolfo hacía una cosa muy parecida a lo que nosotros hacemos. Y nosotros lo hemos intentado mejorar, que es traer a gente muy talentosa para escucharles a través de los vídeos, que nos cuenten, porque esa gente suele estar muy liada y no enseña en ningún lado, y que eso inspirara para que nacieran negocios y también ayudarles, ¿no? Y así es como nos topamos con Rodolfo en nuestras vidas, se lo contamos, le gustó lo que hacemos y fijaros lo que es que aquí le tenemos. Es como los que lleváis mucho tiempo en Internet sabéis probablemente y os ha servido de inspiración para muchas cosas, y los que no lo sepáis es como Di Stéfano, ¿no? Es como uno de los... No sé si Rodolfo es del Madrid o la gente que tenemos por aquí es del Madrid, pero bueno, Di Stéfano, Pelé y Maradona son como los tres más conocidos en el fútbol, pues aquí en los modelos de negocio por Internet. Y bueno, Rodolfo, yo hablo mucho, pero en este voy a hablar poco y la clave es que nos cuentes qué modelos de negocio van a funcionar y cómo tenemos que, para lo que viene, adaptarnos, y luego te vamos a tirar preguntas por un tubo. Yo aquí hablo poco y adelante, ¿vale? Te voy a quitar el compartir pantalla y todo tuyo. Déjame compartir pantalla. Perfecto. ¿Se ve la pantalla? Perfecto, Rodolfo. Bien, ahora, antes de empezar, daros las gracias a todos por atender aquí las reflexiones que os voy a transmitir, sobre todo a José Luis, que ha hecho un trabajo fenomenal y que es una demostración viva de lo que se puede hacer con ganas y prácticamente sin dinero. Es decir, que también es otra de las cosas típicas del Internet. Es decir, que eres capaz de hacer muchas cosas sin necesidad de mucho dinero si le echas muchas ganas y tiempo. Y básicamente eso es lo que ha hecho José Luis, y muchas gracias porque ha sido espectacular. Entonces, la idea es que os dé una serie de parámetros de cómo ha cambiado el siglo XX y se ha metido en el siglo XXI, y luego que veamos un poco la respuesta a esa pregunta que hacía José Luis de cuáles creo yo que son los proyectos, o sea, los negocios que en el siglo XXI van a tener éxito. Fijaros que cuáles son las grandes diferencias entre el siglo XX y el siglo XXI. Por cierto, antes de que se me olvide, muchos me vais a decir, oye, ¿qué fotografías más bonitas estás usando? Bueno, pues las tengo porque son de Billion Hands. Mirad en la web billionhands.com, que es uno de mis clientes y una de mis favoritas. En los próximos meses vais a oír hablar mucho de esta empresa. Bien, entonces, esto está hecho desde sus oficinas. La planificación del siglo XX era a largo plazo y hoy, en cambio, necesitamos reacciones inmediatas. Antes los balances de las grandes empresas tenían cosas que pesaban, tenían edificios, tenían absolutamente todo lo que tenían era muy analógico y pesado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en el siglo XXI realmente ha habido un cambio de lo que era el peso a lo que es básicamente todo lo que tiene que ver con el mundo digital y virtual. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, por ejemplo, Uber es la mayor empresa de transporte del mundo y no tiene ni un solo taxi suyo. O Airbnb tiene absolutamente el liderazgo mundial de la hostelería y, sin embargo, no tiene ni un solo hotel. Es decir, estamos viendo que hay un cambio importante de los productos y de todo lo que tiene que ver con balances pesados a cosas que tienen que ver con la digitalización y el mundo
absolutamente cambiante en el que estamos. Hemos pasado de una generación que se endeudaba mucho, donde todo dependía de grandes inversiones, a una generación donde se genera caja mucho más rápido, donde se pueden hacer cosas mucho más rápidamente sin grandes inversiones. Y luego, otra de las cosas que son típicas de este siglo XXI es que, y ahora los que estamos viviendo esta pandemia y hemos tenido en Madrid, sobre todo el tema de Filomena, bueno, pues simplemente hemos visto lo que es el caos. Y lo que tenéis que entender es que el siglo XXI es un siglo en el que hay que aprender a gestionar el caos. Y eso es algo para lo que las escuelas de negocio y las universidades del siglo pasado no nos prepararon. Y es algo que tiene que cambiar en la educación. Bien, esta es otra de las pistas. Y me gustaría hablaros de la caída de las tecnologías habilitadoras anteriores a las redes sociales. Es decir, ¿qué es lo que pasaba en el siglo XX? Debido a todo lo que os he venido explicando, las características técnicas de las empresas era que tenían sistemas muy avanzados en aquel entonces, pero muy pesados, muy segmentados, que tenían mucho que ver con todo lo que tiene que ver con departamentos, pero que tenían muy poca visión de conjunto. De repente explota el mundo de las redes sociales y empezamos a ver que la gente dentro de la empresa empieza a utilizar redes sociales que no controlamos y donde realmente no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Entonces empieza a migrar la tecnología y luego diremos cuáles son las grandes diferencias de este concepto y de este cambio de concepto tecnológico. Y una de las cosas importantes que a mí me gusta explicar siempre es que en este siglo XXI se inventa el concepto de beta. El concepto de beta es un concepto muy interesante porque lo que te permite es hacer cualquier cosa, decir que está en beta y por lo tanto que la gente te ayude a convertirlo en un producto. Con lo cual puedes tener docenas, cientos, miles, en algunos casos millones de personas trabajando gratis para ti. Y eso es uno de los grandes conceptos de este siglo XXI. Y luego la otra de eso que es muy antigua, esa de que se decía ya en la época en que José Luis y yo empezábamos a hablar de Internet, es que en Internet nadie sabe que eres un perro. Es decir, tú puedes estar en una pequeña ciudad fuera de Cuenca, pero tienes una gran página web, tienes una gran labia, unos vídeos muy buenos, te has movido por las redes sociales y de repente te conviertes en una empresa prestigiosa a nivel mundial, mucho más que otras que son mucho más conocidas en el ámbito tradicional. Otra de las cosas de la que quiero hablaros es del concepto de la aparición de la nube, que es muy importante. Una de las cosas que, fijaros, que os puedo contar una anécdota muy interesante, que es la de la creación del primer portal de comercio electrónico que le vendí yo al Corte Inglés en 1994 y que costó en aquel entonces algo así como 40 millones de pesetas. No sé cuánto sería eso, José Luis, ayúdame. ¿Cuánto serían 40 millones de pesetas hoy? ¿Serían 300, 400? Sí, 300.000 euros, yo creo, por ahí. Unos 300.000 euros. Bueno, pues eso hoy se puede hacer fácil entre 30 y 60.000 euros. Es decir, ha cambiado por completo las cosas. Pero una de las cosas que está convirtiéndose en cada vez más preocupante es el tema de los ciberataques. Y las empresas pequeñas lo que no tienen es capacidad de defensa. Y precisamente por eso yo creo que se ha desarrollado tanto el mundo de la nube, porque el mundo de la nube lo que te permite es realmente tener capacidad para hacer cualquier cosa que necesites a un precio que vas pagando a medida que lo necesites. Con lo cual puedes hacer cosas muy movidas, muy interesantes, muy atractivas a un precio antes imposible. Y sobre todo consigues que una gran empresa sea la que responda de tu seguridad, te garantice que los sistemas son más baratos, que puedes hacer prueba y error y que tienes un ámbito global. Entonces, ese es otro de los temas muy importantes de este siglo. Los modelos del siglo XXI, yo siempre digo que en Internet hay miles de modelos de negocio, o sea que el simplificarlo en dos es un poco exagerado.
Pero para que os deis cuenta de qué es lo que yo digo, pues la gran diferencia. La diferencia está en valor y volumen. Y en cada uno de los casos, el negocio, las personas y el planteamiento es completamente distinto. Es decir, en valor se busca conseguir valor, es decir, dinero, ingresos, etcétera, rápidamente, intentar endeudarte poco y necesitar poca tesorería, porque ganas dinero desde el principio. En los negocios de volumen es distinto. En los negocios de volumen necesitas invertir mucho en marketing, tienes que tener un perfil de gente con un talento diferente al que tienes en los modelos de valor, y realmente lo que necesitas ahí probablemente son cantidades importantes de dinero para poder lanzarte y realmente ser capaz de conseguir que tu negocio tenga millones de usuarios. Es decir, una de las cosas que la gente decía mucho es que, bueno, es que ¿de qué sirven estos modelos de negocio que tienen millones de usuarios y pierden dinero? Bueno, yo escribí un artículo en 1994, me parece 95, 96, no me acuerdo cuándo salió Amazon, en el cual todo el mundo decía que Amazon no iba a ningún sitio. Y yo escribí un artículo diciendo que yo había estado escuchando en primera persona a Jeff Bezos y me había convencido de que el tío tenía prácticamente clavado lo que iba a hacer en sus próximos 25 años. Y eso lo que le daba era una visión que no tenía nadie en aquel entonces. Le costó 10 años llegar a ser rentable, pero fijaros ahora que es una de las empresas más rentables del mundo. Es decir, eso es otro de los parámetros que han cambiado en este siglo XXI de forma drástica. Bien, otra de las cosas importantes es cuál es el camino, el camino hacia el éxito. Desde luego, la gente, sobre todo los emprendedores, le damos mucha importancia a la idea. Y sin embargo, la idea tiene muy poca importancia, porque hay muchas ideas diariamente y muy pocas que se lleven a cabo. Es decir, yo cuando un emprendedor me dice que su idea es única, siempre le digo que la idea es una pequeña fracción. Lo que realmente es importante, es la ejecución. Lo que decía antes de José Luis, de la capacidad de en un momento dado lanzar una promoción y conseguir que 2.000 personas se junten en un sitio para escuchar a una persona. Eso es trabajo y no es dinero, es simplemente ejecución, capacidad de ejecución. Otra de las cosas que les digo siempre es que tienen que probar las ideas en las redes sociales, es decir, la gran ventaja que tienen las redes sociales es que te permiten, dedicándole tiempo y sin dedicarle demasiado dinero, puedes conseguir probar que la idea que tienes tiene sentido porque hay mucha gente que le gusta. Luego ahora se ha puesto de moda, como sabéis, el trabajar en el Lean Startup, es decir, el producto mínimo viable desde la nube. Es decir, vamos a construir por 10, 15, 20.000 euros un prototipo con el cual probar la idea, ver cómo funciona y, sobre todo, la clave, abrir la conversación con el cliente. Tenemos que ser capaces de no pensar nosotros todo, sino tener una cosa mínima, decirle que está en beta y hacer que el cliente venga y nos vaya dando feedback para que realmente podamos mejorar. Eso requiere una prueba y error continuo, tenemos que ser capaces de manejar y por eso os explicaré después por qué es tan importante tener bien conceptualizado toda la parte informática y luego todo lo que hagamos tiene que estar medido constantemente. Es decir, tenemos que ser capaces de medir cualquier cosa que hagamos. Es decir, lo que decíamos antes del modelo de valor es que produces un negocio, por ejemplo, dejadme que os dé un par de ejemplos. Si yo lo que estoy es creando una ingeniería y lo que voy a hacer es vender sistemas de ingeniería a empresas que lo necesitan, yo no necesito nada más que demostrar que soy capaz de hacer grandes proyectos de ingeniería y conseguir los primeros clientes. Y luego con eso me tengo que autofinanciar. Ese es el concepto del valor. ¿Cuál es el concepto del volumen? Pues un Wallapop, una empresa que se va al mercado y que de repente en menos de 6 meses tiene 3 millones de usuarios y rápidamente
escala a 30 millones de usuarios. Es decir, que ha conseguido algo que es muy fácil de implementar cuando se tienen recursos, un gran equipo y además se tiene claro que es una necesidad, porque esa es otra de las cosas en las que insistiré antes de terminar. Otra de las cosas que ha cambiado por completo es que en el siglo XX el talento estaba en las grandes empresas. Hoy en día el talento está donde quiere. Es decir, una de las cosas que tenemos que entender es que cuando necesitamos talento lo podemos tener dentro de nuestra empresa, pero en la mayor parte de los casos el talento está por las redes. Y lo que tienes es que ser capaz de, a través de sistemas que sean fáciles de utilizar, tienes que ser capaz realmente de conseguir que la gente participe y que seas capaz de conseguir que ese talento trabaje para ti, en muchos casos gratis. Es decir, en Internet hay todavía recursos importantísimos que se consiguen rápido y baratos o gratis si realmente les planteas un proyecto que les mole. Luego, otra de las cosas que también es muy importante entender es que no es lo mismo un modelo B2C que va a cliente final que un modelo B2B que va a empresa. Y ahí es muy diferente tanto en los modelos de negocio como los talentos que necesitas en cada uno de ellos. Y además no son fáciles de combinar, que es otra de las cosas que con mucha frecuencia se intenta. Decir, oye, yo como con el B2B me estoy financiando, pues voy a hacer B2B para luego pasar al B2C. Funciona muy pocas veces. O te concentras en el B2B o te concentras en el B2C. Y además es que el talento que necesitas es diferente. El talento del B2B es un talento de consultoría mucho más cercano al cliente y al valor, y el de B2C es un talento de la red, es un talento de capacidad de generar volumen rápidamente. Bien, en la nube tenéis muchas alternativas. El líder mundial, como sabéis, es Amazon Web Services, pero tanto Microsoft como Oracle y IBM tienen muchas nubes. Y luego hay muchas nubes locales en cada uno de los países. Es decir, que muchas veces tienes que pensar con quién te vas a casar para hacer eso que hemos dicho de la nube, porque muchas veces el estar con el más grande no es lo mejor para tu negocio. Tienes que analizar bien cuáles son las alternativas y cómo puedes llevar a hacerlo mejor. Bien, hablando de blockchain, que es un tema que os preocupa y que yo creo que está muy bien, el que lo... No sé por qué me ha salido esto ahora. Bueno, un segundo. Blockchain es un sistema para guardar información de tal manera que es muy difícil o imposible hackear, cambiar o enseñar el sistema. Blockchain es esencialmente un libro mayor digital de transacciones que se duplica y es distribuido a lo largo de toda la red del sistema de ordenadores blockchain. Blockchain se ha puesto de moda, pero todavía estamos en el 5% de la aplicación de blockchain. O sea, yo siempre digo que blockchain está como estaba la web en el 94. Es decir, hay muy poca gente que sepa, los pocos que lo saben están haciendo cosas muy interesantes, pero está claro que todavía no tenemos claro cuáles son las aplicaciones en las que realmente blockchain se debe aplicar. Está como en el momento, Rodolfo, yo estoy aquí engatusado con todo lo que dices y hasta he apagado el micro para escucharte al máximo. Está como antes cuando te decían que Internet no valía para nada, ¿no? Exacto. Es el mismo discurso, pero en contra de lo que pasaba entonces ya empieza a haber aplicaciones como las que tú has mencionado al principio, donde realmente hay aplicaciones de blockchain que tienen todo el sentido del mundo, sobre todo todas las que tienen que ver con las criptomonedas y las que tienen que ver con la capacidad de generar entornos en los cuales se puedan crear activos digitales. Yo creo que para eso es para lo que sirve el blockchain. Y luego, lógicamente, si necesitas algún blockchain, tienes que tener gente, que en España no hay mucha, que sean expertos, como has dicho tú antes, en manejar. Es como si intentaran hacer un Cabify en el año 97. Sí, es como si eso se puede hacer, pero no estamos todavía ahí, ¿no? Exacto.
Bien, entonces ahora lo que me gustaría es hablaros un poco del espinoso camino de la tecnología adecuada. Yo estoy muy metido en una empresa en la que he invertido una cantidad, soy un pequeño accionista, que su fundador es Alfonso Díez, un amigo y además un matemático, y que ha estado durante los últimos 7 años, sobre todo, y los últimos 2, creando un sistema donde se pueden hacer desarrollos informáticos de cualquier tipo para empresas sin realmente escribir una sola línea de código. Y eso lo que te permite es tener una flexibilidad que con código es imposible. Pero sobre todo hay un tema que él dice que a mí me llama mucho la atención porque tiene mucho que ver con lo que os voy a explicar de cuáles son las empresas que tienen éxito. Y es decir, él dice que hay que dejar de pensar en los hilos que representan los departamentos y pensar en los procesos. Es decir, los procesos deben estar orientados al cliente, no al departamento. Es uno de los grandes problemas. Es decir, tú tienes el departamento técnico, tienes el departamento de recursos humanos y cada uno de ellos tiene unas necesidades. Y lo que estás haciendo es creando silos que se comunican mal y que ninguno de ellos está optimizado para hablar con el cliente. Si tú tienes la capacidad, informáticamente lo has hecho bien y lo que has hecho es desarrollar todos los procesos, entonces la ventaja que tienes es que cambiar un proceso es muy sencillo, pero cambiar departamentos es imposible porque tienes un montón de gente frenándolo. Es decir, es muy importante que se sepa que en estos momentos, para cosas, no es lo mismo si quieres programar un cohete para ir a la Luna, necesitas unos superprogramadores y necesitas gente que se maneje en código. Hoy estaba hablando con un amigo mío que está montando un sistema de una, ¿cómo se llama esto? Un sistema IoT donde la programación es prácticamente en ceros y unos, o sea, básicamente el código fuente es clave. Pero en una empresa, al final, lo que se maneja es más, en cualquier empresa son las mismas cosas, y lo que realmente diferencia a la empresa es la capacidad de hacer procesos que sean más ágiles que los de tus competidores y donde puedas reaccionar más rápido que lo que tus competidores son capaces de hacer. Y ahí es donde yo creo que tenemos una gran oportunidad. Y luego, por supuesto, si no está en el móvil no existe. Es decir, ya todos los negocios en los que pensemos tenemos que ver qué va a pasar con el móvil. Vamos a necesitar una aplicación nativa, simplemente la próxima web es adaptable y la vamos a tener. Tenemos que pensar en que la gente en su mayoría, incluso en aquellos entornos donde empezamos haciéndolo todo en la web, terminamos haciéndolo en el móvil. Es decir, la migración del web, o sea, del web al móvil es imparable. Bien, entonces ahora ya para resumir, porque estamos terminando, os voy a centrar en cuáles son los modelos del siglo XXI, qué características tienen y cuáles son aquellos que van a tener éxito. Las características es que tienen que ser ágiles, tienen que ser capaces de adaptarse diariamente a nuevos modelos que la competencia o los clientes les planteen. Proporciona autoservicio. Una cosa muy importante, cuando hablaba del concepto de beta, lo que es importante para este concepto es que seamos capaces de tener una informática que le permita al usuario, al cliente, interactuar con nosotros, porque si no, no nos puede ayudar. Y si nos ayuda, nos ahorra mucho dinero. Entonces, el concepto de autoservicio, muy importante. Utilizar los conceptos de beta como base para aprender y conseguir que sean los propios clientes los que trabajen gratis para ellos. Fijaros que es lo que hace Facebook, es lo que hace WhatsApp, es lo que hace cualquiera de las grandes empresas con mucho éxito. Al final, ¿qué es lo que hacen? Te dejan unas herramientas lo suficientemente flexibles para que no necesites ayuda de nadie y tú te lo hagas todo. Y eso hace que sean súper rentables. Es decir, donde en empresas tradicionales se trabaja con márgenes del 20, el 25%, ellos trabajan con márgenes del 80 y el 90%. ¿Por qué? Porque la mayor parte del trabajo se lo hacen sus propios clientes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, definamos cuáles son hoy las empresas de éxito. Pues os lo voy a definir en esta frase. Aquellas que resuelven
de manera eficaz y elegante un problema existente y claro. Hablan constantemente con sus clientes a los que involucran en todos sus procesos. Usan el autoservicio para reducir costes y colaboran con ellos para lanzar nuevos productos o servicios. Si tienes una empresa que tenga esto, vas a tener éxito seguro. Internet, ya lo dijo Kevin Kelly, hay que perseguir lo gratuito. También he leído recientemente en una newsletter de Benedict Evans el concepto de qué pasa si tu negocio se convierte en una nueva prestación, uno de los grandes. Eso es uno de los temas muy preocupantes, es decir, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes un negocio y resulta que a Amazon se le ocurre que eso es una prestación que lo tiene que dar él? Y de repente Amazon te saca una competencia y te barre del mercado. Tienes que tener muy claro que eso puede pasar en cualquier momento y por lo tanto tienes que ser muy capaz de tener un modelo de negocio que resista cualquiera de esas cosas. Y luego el modelo de perseguir el modelo gratuito es la triangulación de los negocios. Cada vez más pasa lo que está pasando con las grandes empresas de Internet que tienen mucho éxito, donde tú tienes un montón de cosas gratis simplemente dándoles tu información, porque esa información es la que usan ellos para ganar dinero. Y esa triangulación es algo que está sucediendo constantemente y que es otra de las claves para los negocios de este siglo. Bien, como resumen, invitaros a que José Luis ya tiene una serie de preguntas y ahora lo que voy a hacer es que me las lea y voy a contestarlas todas las que me hayáis hecho hasta ahora. José Luis. Bueno, fenomenal. Fíjate que está muy bien, Rodolfo. Bueno, mientras todos podéis ir preguntando, mientras que yo doy un poco de charla aquí, que lo has dejado muy claro, ¿no? Que las empresas tienen que ser ágiles. Has dicho unos puntos muy genéricos que yo creo que a la gente pues yo creo que todos los que están aquí piensan bien parecido, ¿sabes? O sea, que es fenomenal bueno, o igual ya saber que tiene que ser ágil, escuchar a los clientes, que el talento es lo que vale ahora, que tenemos que ser capaces de traer hacia las empresas ese talento, que hay alguien en el mundo que le gusta lo que tú haces. La verdad que has hecho una presentación increíble en resumir todo eso y vamos a ver qué nos pregunta por aquí la gente, que es un buen momento para que nos digan, ¿no? Bueno, vamos a ver. Por favor, ponedlo todos en preguntas y respuestas para que podamos ir viendo lo que vamos leyendo y así las tachamos, ¿vale? Dicen por aquí, Rodolfo, te escribe Miguel Ruiz desde México. Rodolfo, buen día desde México. Relacionado con la oferta, ¿no crees que es momento de crear un conjunto en cuanto a valor, a volumen? Ambas son primordiales en un negocio. Hablamos de valor tangible e intangible. De crear un conjunto. No sé muy bien cómo es la pregunta. Si lo que quiere decir es si se puede empaquetar el valor, el tangible y el intangible, yo creo que sí, yo creo que cada vez más. Lo que pasa es que lo que está empezando a pasar es que la digitalización consigue que el producto valga menos o lo puedas incluso regalar porque la información que consigues alrededor del producto vale más, que es el caso de Airbnb. Es decir, tú no necesitas tener las 4 paredes de una de estos, lo que necesitas es saber que está vacía y que la puedes reservar. ¿Y tú no crees, Rodolfo, te pregunto yo a esta pregunta, que las empresas que están haciendo volumen luego van a pasar al valor también? A construir cada vez más. Ha pasado pocas veces. ¿Y sabes por qué? Porque no te digo que no sea posible, pero es difícil. Es difícil porque cuando estás en modelos de valor, empiezas a tener clientes que te demandan mucho. Y fíjate que eso es muy importante entenderlo. O sea, fíjate cómo funcionan las empresas de valor españolas que están empezando a cambiar y las empresas americanas. La empresa española lo que hace es que sale a la calle a buscar clientes, los consigue y trabaja con ellos. Pero como tiene limitado el tiempo y los recursos, pues termina teniendo 8, 10 o 50 clientes. ¿Qué es lo que hace la empresa americana? Completamente distinto. Crea un producto que cree que tiene una oportunidad de mercado y rápidamente consigue miles de clientes, regalándoles los primeros días, consiguiendo que funcionen de una manera clara durante 2 o 3 meses y luego consiguiendo que
empiecen a contratarles. Y luego, cuando tienen eso, consiguen rondas de ampliación de capital y se expanden a nivel mundial. Es decir, no es lo mismo tener un producto y decir, aquí tienes el producto y todo el mundo lo tiene que usar como yo digo, y luego cada uno que haga lo que quiera, a lo que hacemos nosotros, que es escuchar mucho al cliente al principio e intentar hacerle todo lo que nos pide el cliente. Que eso ¿Y por qué crees, Rodolfo, que nosotros lo hacemos así y los americanos lo hacen más de producto y nosotros más de otra manera? Bueno, yo creo que hay dos razones. Una es el entorno, es decir, nosotros venimos de un entorno donde hay más consultoría tradicional y menos grandes proyectos globales. O sea, que esa es una. Y la otra es que, lógicamente, hay menos dinero. Es decir, en el mundo americano, pues en cuanto tienes 2.000 o 3.000 clientes y estás creciendo a un ritmo de 300 o 400 y has salido en Gartner, en el Magic Quadrant de Gartner, pues rápidamente te ofrecen 20 o 30 millones para barrer. En España empiezas con una inversión pequeñita, luego una más grande, y realmente en los últimos 2 años está mejorando y empezamos a tener ya capacidad de levantar, no 100 millones, pero sí levantar 2, 3 millones y conseguir que otros 10 o 12 inversores metan el resto y conseguir rondas como las que ha hecho, por ejemplo, RatePoints de 34 millones de euros, etcétera, o lo que ha hecho Uber o lo que han hecho todos estos que realmente han hecho rondas de ampliación de capital en España, como Cabify, etcétera, importantes. Es verdad eso que dices, porque cuando nos metemos en el servicio es muy difícil salir hacia el otro lado. Entonces es con un par de narices o estando dispuesto a perder mucho dinero a ver si lo consigues, para conseguir ese tesoro que hay por ahí, ¿no? Es que cuando tienes un cliente como Telefónica o como Mapfre, etcétera, te exigen mucho y eso está muy bien porque te mantiene la empresa viva, pero no te deja crecer porque te ahoga. Sí, o sea, totalmente. No tienes la ventaja que tiene un americano que dice, oye, tú serás Mapfre o serás Telefónica, pero este es mi sistema y no lo cambio ni un ápice. Y si has sabido escoger bien lo que resuelve, pues rápidamente tienes usuarios. Estoy totalmente de acuerdo. Ese es lo que cuesta de conseguir esas ideas digitales. Tienes que tener dinero para aguantar un par de años a ver si sale. Y también pasa una cosa con la edad, que esto yo lo he notado, Rodolfo, que al principio puedes arriesgar mucho con 20 y tantos, pero luego según te vas haciendo más mayor dices, hostia, voy a asegurar un poquito más y te vas más al servicio, ¿sabes? Que al producto. Mira, te voy a preguntar por aquí. Íñigo Tudero nos dice, ¿qué libros del siglo XXI recomiendas para emprendedores jóvenes como yo? Actualmente estoy interesado en plataformas P2P, ya me he leído Lean Startup y Estrategia del Océano Azul. Mira, yo creo que hay un problema y es que esto no es una varita mágica. O sea, tú lo que tienes es que ver lo que decía antes. Tienes que ver cuál es la oportunidad de algo en lo que tú crees que realmente puedes hacerlo mejor. ¿Cuándo surge eso? Pues surge cuando te ha pasado a ti. Es decir, muchas veces dices, oye, yo he montado esta empresa porque llevo 3 años luchando con esto y chico, ahí tiene que haber una forma de hacerlo mejor. Ese es un detonante para hacerlo. Pero en muchos casos lo que hay que hacer es ver un poco cuáles son los modelos que están triunfando en otras partes del mundo, cuáles son las cosas que podemos hacer. Pero sobre todo, y para mí lo más importante, es conseguir un equipo talentoso que te pueda ayudar. Yo siempre digo que la venta más difícil es a tu propio equipo. Porque otro de los errores muy españoles es que como no tengo dinero, contrato a un piernas. Entonces, como dicen los americanos dicen una frase que a mí me hace mucha gracia que dice, you pay peanuts, you get monkeys. Sí. Yo creo que realmente si tú estás buscando un director de ventas y en el mercado un director de ventas vale 150.000 euros y tú le puedes pagar 25.000, no veas la inversión en tiempo y en convicción que tienes que hacer para convencerle que deje un puesto de 150.000 y seguir a trabajar contigo por 25.000 con un equity de 8, 10, 20%. Ya. Sí, es lo que decías del talento, ¿no? Yo tengo algo que he sentido en todo lo que he hecho, es que cuanta más gente te vea, es más fácil que atraigas a ese match de alguien que está alineado contigo y es muy talentoso, ¿sabes? Y que también, por eso lo que decías de las redes sociales, que te expongas y todo eso es tan importante, ¿verdad? Estadística pura. Claro, efectivamente.
Yo siempre digo que el tío más feo del mundo, pues, si le ve mucha gente en la tele va a ligar, porque le ve mucha gente, ¿verdad? Bueno, hay muchos casos de esos. Sí, claro. Entonces eso es importante para encontrar el equipo. Eh, Otra pregunta que te hacen aquí, y te la hace también Íñigo. ¿Cómo se consigue monetizar en negocios de volumen a través de los datos? ¿Cuál sería el proceso? Bueno, fíjate, Wallapop está intentándolo ahora. No es fácil. No. Pasa lo mismo. Cuando has crecido mucho porque lo dabas todo gratis, luego tienes que dar un paso atrás y empezar a cobrar. O buscar un modelo triangular donde no le cobres al cliente, pero hay algo en que pague. Y eso no es tan sencillo. O sea, fijaros que fue yo no sé si habéis seguido la trayectoria de salida a bolsa de Facebook y la de Twitter. Facebook salió y como tenía un modelo de negocio muy probado, rápidamente subió un montón y Twitter durante mucho tiempo estuvo allí languideciendo y bajando porque realmente no tenía modelo de negocio. Y es ahora que tiene modelo de negocio cuando empieza a valer y tener una rentabilidad interesante. Es decir, no es obvio. O sea, a Twitter le costó 3 años. Claro. Por aquí pregunta Vicente Viniegra, ¿cuáles crees que serán las 5 tecnologías que tendrán mayor demanda por parte de las pymes para el 2021 y 2022? Bueno, yo creo que lo primero que hemos dicho es la migración de todos los sistemas antiguos a este concepto de cambio, donde en vez de manejar las empresas por departamentos, las manejarás por procesos, y eso es un cambio brutal en toda la organización, la estrategia y los desarrollos informáticos que hay que hacer. Eso por un Eso, lado. de eso que has dicho también, de esto que estás diciendo de los procesos, es por ejemplo, en una gran organización, cuando quieren hacer un cambio, como se tienen que poner de acuerdo todos, no lo hacen nunca. Y es Entonces, justamente lo que dices, cuando ¿verdad? el proceso es un proceso entero, que quien realmente manda en el proceso es el cliente, no tienes ese problema, porque todo el mundo se alinea. Pero si realmente 3 departamentos, 4 se tienen que poner de acuerdo, eso no funciona. Bueno, la otra cosa que está empezando a ser muy interesante es todo el tema de búsqueda, de todo lo que son búsquedas por imágenes. Es decir, hay en estos momentos un boom, todos los grandes están metidos en grandes inversiones para el desarrollo de búsqueda por imagen. Es decir, en vez de buscar por texto, poder buscar imágenes. Ese es otro ámbito que va a funcionar mucho. Luego, lógicamente, la inteligencia artificial, que por primera vez está empezando a dar resultados reales. En estos momentos, por ejemplo, una de las empresas en la que estoy metido, que es WeTalk AI, es una empresa que hace humans, o sea, humanos virtuales, y que esos humanos virtuales son capaces de comportarse como si fuéramos tú o yo y manejar, por ejemplo, una charla como esta si se le ha preparado bien. Yo creo que eso va a ser... Fijaros, os recomiendo ver la página web porque hay uno en el que la podéis ver, es wetalkai.com. Mirárosla porque os va a divertir. Eso es alucinante lo que estás contando. Fíjate que una idea que a mí me ha venido últimamente, nosotros en la oficina hace que no nos vemos un mes y pico desde antes de Navidades y ahora cuando le ves no tienes la sensación de no verle desde hace tanto. Pues yo creo que sabes una cosa que también, que habrá avatars nuestros en el mundo luego que no somos nosotros haciendo lo que tú dices, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, de hecho, una de las cosas que estamos hablando, uno de los primeros clientes con los que estamos hablando es un gran equipo de fútbol que lo que quiere es hacer dobles digitales de sus estrellas. Claro, claro. Igual aquí cuando afortunadamente tardemos mucho, nos vayamos de este mundo, luego continúa un avatar nuestro por ahí contestando a la gente y todo eso, ¿verdad? Bueno, eso es una de las cosas que está empezando a pasar. Yo no sé si lo has seguido en Estados Unidos, no va tanto todavía, porque es muy inicial, pero lo que sí hay es el tema este de los entierros virtuales para que tú puedas realmente tener todo lo que quieras conservar después de tu muerte y tenerlo en un sitio. Bueno, pues eso se va a ir desarrollando y va a tener un poco lo que tú dices, una réplica tuya para que a lo mejor dentro de 100 años un bisnieto tuyo pueda hablar contigo. Sí, sí, eso, bueno, eso antes parecía loco, pero es que ahora ya eso puede ser ya muy cercano, ¿eh? Sí, vamos a seguir por aquí. Vamos por aquí. Puede ser que con la situación... Vamos a por aquí, Jaime Yuste nos dice, ¿puede ser que con la situación actual las empresas de nueva creación tengan una gran oportunidad en generar una buena imagen de forma barata y no se está explotando? Sí, yo creo que en los momentos de zozobra
es cuando las empresas ágiles y con garra tienen más éxito. O sea, yo creo que en estos momentos, yo no sé vuestra experiencia, pero yo estoy ahora trabajando más que nunca. O sea, cada vez tengo más gente que quiere hablar conmigo y por Zoom o por Noisy, otra de las empresas en las que me he metido, que es una empresa que es prácticamente una suma de Zoom más Slack y que tiene mucho que ver con este tipo de comunicación y que es española. Bueno, pues ese es otro tipo de negocio que se está disparando. Mira, aquí hay una pregunta eso es verdad, somos muy afortunados los digitales y también siento que tenemos que trabajar todos, que se lo hablaba a Rodolfo el otro día, de sentir que hay gente que se queda fuera de todo esto e intentar traerles, porque es un cambio grandísimo, los que llevamos peleando mucho tiempo somos muy jóvenes o son más jóvenes que nosotros, les cuesta muy poco adaptarse, pero claro, es muy difícil adaptarse, no es tan fácil. Mira, esta pregunta es muy chula, Héctor. Héctor Fernández nos dice, ¿cómo empezarías a día de hoy? Si empezáramos de cero, ¿usarías las redes sociales? ¿Te especializarías en algo en especial? ¿Buscarías buenas relaciones? ¿Y dónde lo harías? Si empezaras de cero ahora mismo. Bueno, pues esa pregunta la tengo bastante clara porque en 1999, cuando estábamos en NetJust, yo por NetJust hice el registro de una patente que desgraciadamente luego no seguimos, pero que si hubiera seguido nos hubiéramos forrado, porque realmente todas las redes sociales que hay hoy en día tienen parte de lo que yo pretendía patentar en el 99. Es decir, que a mí el concepto de red social desde el 99 me parecía imprescindible en un entorno como el digital. ¿Cuál sería la que usaría? Yo creo que si empezara de cero, intentaría ser yo el Facebook. ¿Intentaría ser? Ser yo Facebook. Ah, muy bien. Aunque ahora empieza a tener muchos enemigos. Yo también siento que estamos entrando en una etapa en la que tenemos que saber que nuestros actos se expanden. Entonces es como, oye, ojito, ¿sabes? Como lo hablábamos tú y yo antes. Hay que tener mucho cuidado con lo que dices porque lo oye mucha gente que a lo mejor lo interpreta mal. Efectivamente. Y que causamos en los demás, influimos más de lo que nos pensamos, ¿verdad? Porque un post, un gesto, llega a muchísima gente, ¿no? Pregunta por aquí Daniel García, ¿cuánto tiempo aproximadamente tarda una startup en madurar su negocio según tu experiencia? Bueno, eso te lo tengo que contestar en estadísticas, con lo cual no quiere nada, en una concreta es muy difícil. Pero vamos, lo normal es que estés 3 años con la lengua fuera, es decir, malviviendo, porque no terminas de conseguir tracción. En el tercer año empieces a coger tracción, si realmente si en el tercer año no tienes tracción, probablemente tienes que dejarlo. Y si en el tercer año empiezas a conseguir tracción, es cuando empiezas a crecer de forma importante. Yo en las empresas que he hablado con un montón de inversores, antes los inversores entraban y salían en 3 años. Hoy en día la media son 5, pero hay mucha gente, sobre todo que ha hecho inversiones importantes. Tengo un amigo que lidera una empresa muy importante en Londres, que el otro día hizo la venta de una participada por 1.600 millones de libras esterlinas. Dije, oye, pues qué bien, ¿no? Y le pregunté cuánto tiempo habían estado en la empresa. Y habían estado en la empresa 13 años. Madre mía. Quiere decir que depende mucho. Yo creo que una buena media son 5 años. 5 años. Pero dices también que eso tarda un poquito más cada vez, ¿no? ¿Tú no sientes también que todas las empresas ahora sienten o quieren que les compren uno más grande y todo se está yendo hacia uno muy grande que tiene todo? Desgraciadamente es así. ¿Y eso cómo se puede partir? Porque hay una cosa que los españoles desgraciadamente no hemos aprendido, y no hemos aprendido también porque tampoco tenemos los recursos que tienen los americanos. Pero es que tú valoras una empresa normalmente por lo que vale la empresa. Pero, sin embargo, para poder comprar una gran empresa, tienes que valorarla por lo que valdría dentro de tu organización. Es decir, un Google coge una empresa de 3 tíos que tienen prácticamente facturación nula y les da 50 millones para que se vayan a trabajar en Google. Y claro, eso lo ve un director financiero español y se lleva las manos a la cabeza diciendo es que estos se han vuelto locos porque tienen demasiado dinero.
Y no es eso, lo que han hecho es calcular el negocio que van a poder generar ellos con esas 3 cabezas pensantes y una idea que les ha parecido brutal. Ya. La verdad que... Mira, me ha gustado mucho más sobre eso la siguiente pregunta. Voy a poner un poco aquí la pantalla para que la gente... Vamos a responder esta siguiente pregunta, pero voy a explicar lo que va a pasar ahora porque quedan aquí muchísimas. Voy a poner un segundo la pantalla. Rodolfo, a ver si la puedo pasar. Un segundito. Bueno, lo que quiero recordar a todo el mundo, tenemos aquí tropecientas preguntas más. Si entráis en linkedin.info/superpionero y entráis en el enlace de la sala privada post-evento, que sepáis que ahí una manera de filtrar a las personas es que vais a entrar en el periodo gratuito de ser superpioneros, que sepáis que la semana que viene vamos a hacer un encuentro superpionero, un café superpioneros, para deciros si esta membresía es para vosotros, o sea que os podéis dar de baja en cualquier momento antes de los 15 días. Y no os va a costar nada. Y ahí es donde vamos a seguir respondiendo todas las preguntas que Rodolfo tenemos aquí. Ahora vamos a hacer una más. Lo digo para que todos los que queréis estar lo vayáis haciendo. Y luego también vais a tener la convocatoria para el enlace, que esto lo podréis hacer más tarde, para la convocatoria de que Rodolfo Carpintier y un servidor os vamos a ayudar a 5 emprendedores a empujar esas empresas ganadoras que tengáis por ahí. Y también vamos a hacer como un proceso colaborativo muy interesante, así que os recomendamos aplicar ahí a todos. Vale, esto lo comparto aquí el enlace para que la gente pueda entrar, linkedin.info/superpionero, ahí podemos entrar en modo reunión con Rodolfo y preguntarle más cosas, que sepáis que hay emprendedores muy interesantes, entre ellos una persona que tiene cerca de 2 millones de seguidores en TikTok. Bueno, una pasada de los proyectos que están ahí en la sala privada para hablar con Rodolfo. Y mira, te voy a hacer una última pregunta, Rodolfo, que está muy interesante. Mario Martín dice, has comentado que en el siglo XXI hay que gestionar el caos, pero con esta premisa, ¿cómo consideras en este contexto la variable actual con el COVID? Bueno, yo creo que la variante del COVID es lo que se denomina un poco un cisne negro, ¿no? O sea, es un golpe tan grande que nadie lo tenía previsto. Y sin embargo, si ves el histórico, pues tanto Bill Gates como 3 o 4 de los grandes pensadores habían previsto que iba a haber una pandemia hace ya 6 o 7 años y nadie se ha preparado para ello. Es decir, una de las cosas más importantes de esto es entender que el mundo de la política hoy en día tiene dificultad en estar a la altura de las circunstancias. Y da igual que sea derecha o izquierda, les cuesta mucho realmente pensar a largo plazo. O sea, gente como Jeff Bezos, que piensan en periodos de 25 años, siempre tienen ventaja sobre gente que está pensando en las próximas elecciones. Y lo que nos está pasando es que una cosa como una pandemia que ya se avisó hace 6 o 7 años, no había ningún gobierno, ni siquiera el americano, que estuviera preparado para ella. Y el chino, que es el que mejor lo ha hecho, bueno, es porque el ordeno y mando allí funciona. En una democracia no es tan fácil. Claro, totalmente de acuerdo. Mira, de todo lo que has dicho aquí, creo que todo lo que has dicho sobre las empresas ser ágiles, el valor frente al volumen, bueno, el volumen frente al valor, bueno, muchas de las cosas que dijiste no solo son aplicables a las empresas, sino a las personas. Y esto, el COVID, es un ejemplo de los cambios tan radicales que van a venir en todo lo que viene, donde uno, entre comillas, se tira una voz en China, o iba a decir se tira un mal olor en China y se huele aquí, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que creo o siento que todos vamos a tener que saber que el cambio es nuestro aliado y no nuestro enemigo. Y lo que tú dices, ser ágiles, toda la presentación que has dicho también vale para nosotros como personas, ¿verdad? ¿Qué opinas de eso, Rodolfo? Por supuesto. De hecho, otro caso perfectamente demostrando lo que es el caos es la tormenta Filomena, ¿no? De repente una ciudad como Madrid se queda bloqueada durante una semana. Efectivamente. Y es curioso que la gente ve un WhatsApp de que tiene que quitar la nieve del coche para que no se hiele y todo el mundo haciéndolo. ¿A que sí? Es curioso eso, ¿verdad? Yo creo vale, y ahora te pregunto a ti, para estar tan al día de todo, ¿cuánto tiempo te pasas aprendiendo? ¿O cómo te estructuras tú el día, Rodolfo? Bueno, yo estoy todo el día, vamos a ver, estoy suscrito a una docena de newsletters de gente que me parece que son buenos analistas, que tienen criterio
y que me dan información que de otra forma no tengo. Y luego tengo a mis propios clientes, que también todos son empresas de tecnología y están muy al día de lo que está pasando, y tengo un feedback continuo de cosas nuevas. O sea, yo es difícil que haya algo que sea realmente nuevo y que no lo haya escuchado nunca. Y Pero no sé si aquí sientes todo tú... pasa, ¿eh? Porque te tienes que levantar por la mañana dispuesto a pensar que todo va a cambiar. No hemos hablado simplemente de la computación cuántica. Dentro de un par de años, con computación cuántica, los modelos de negocio van a cambiar, los formatos, absolutamente todo. Quiere decir que por eso el concepto de caos es tan importante. El hecho de que tú tengas una empresa que va fenomenalmente bien porque hace, me lo invento, un delivery y resulta que ese delivery lo coge Amazon y lo regala. Y tú estabas cobrando. Pues te ha destrozado el negocio. Bueno, pues ese tipo de tormentas va a ser constante en los próximos años. Yo siento que ni las empresas ni las personas nos podemos ser muy creídos porque aquí de un día para otro nos quedamos todos fuera de juego enseguida, ¿verdad? Y el que gana mucho dinero y hace un trabajo muy repetitivo, cuando algo es fácil y ganan mucho y tal, es como, ostras, que esto se puede acabar, ¿a que sí? Y hay que estar alerta continua, ¿verdad? Así es. No es fácil, pero creo que vamos a tener que saber todos cómo digerir con nuestras empresas y nosotros, ¿no? Y esos emprendedores son los que tenemos ganas de ayudar. Así es. Pues Rodolfo, vamos a descansar un poquito. Como sabéis, linkgram.info/superpionero, a ver qué hora es. Son las 8:01. Vamos a esa sala y que sepáis que los que no podáis o no queráis entrar en la sala privada, creo que también va a estar por ahí Ley Ferreira, fundador de Bit2Me, una referencia en blockchain y Bitcoin. Va a estar, como os cuento, de Actuality, casi 2 millones de seguidores en TikTok. Hay emprendedores muy chulos para estar ahí y conocerles. Y el que no quiera o no pueda, pues puede siempre estar enganchado con el grupo de Telegram, que todo el mundo le intentará ayudar en lo que se plantee, y a la convocatoria que tendremos hasta el 25 de febrero para aplicar con vuestros proyectos, que ahí empezaremos a darle caña a ver si sacamos buenos proyectos de aquí. Millón de gracias, me llevo un montón de preguntas que hay por aquí para luego tenerlas, las voy a copiar. Y nada, nos despedimos, millón de gracias y nos vamos para la otra sala, ¿vale? Gracias a todos. ¿A qué hora me conecto? En 5 minutos. Puedes ir al baño y para la otra sala. Venga, Rodolfo. okay. Millón de gracias a todos y a ti. Venga. Hasta luego.